Continuamos viendo en interés simple, ahora capital inicial o valor presente. El capital inicial, que también lo conocemos como el capital en el momento cero, por eso es que también se denomina el valor presente y se designa por C sub 0, es aquella cantidad de dinero que inicia una obligación o que se calcula al momento presente en función a una cantidad de dinero que está colocada en el futuro a una determinada tasa de interés. También se dice que el capital inicial resulta ser igual al capital final menos el interés que ha generado este capital, ¿no? Estamos hablando que el capital inicial, que es C sub 0, vendría a ser que estaría al inicio del periodo. Y para su cálculo lo que nosotros hacemos es en función a un capital final, la tasa de interés y el número de periodos, actualizar o calcular el valor presente de ese capital. De hecho, el capital inicial se calcula a partir de una modificación en el capital, en la fórmula general del capital final. Si ustedes recuerdan, el capital final era igual al capital inicial por un factor que es 1 más la tasa de interés por el número de periodos en los cuales se aplica esa tasa de interés, y lo único que hacemos de esa fórmula general es despejar el capital inicial y tendríamos esta otra fórmula que vendría a ser la fórmula general para calcular el capital inicial, donde C sub 0 es el capital inicial, C sub n es el capital final o el capital en el momento n, y minúscula la tasa de interés que debe contabilizarse en las mismas unidades de tiempo que el número de periodos, que es n, ¿ya? Entonces, para ver cómo se calcula el capital inicial, lo vamos a ver con un ejemplo. Este ejemplo, uno que dice: el día de hoy pagué un total de $27,000 para cerrar la deuda que adquirí hace 7 años por la compra de una motocicleta. Si me cobraron una tasa de interés simple anual del 7%, ¿cuál era el precio de contado de la motocicleta? ¿No? Fíjense qué es lo que me está diciendo. Que hoy, para cancelar una deuda que la adquirí hace 7 años, o sea, hace 7 años compré una motocicleta, pero la compré a crédito, eso es lo que me está diciendo, y que hoy, después de 7 años, he pagado $27,000 y con eso he pagado, liquidado la deuda, ¿no? El precio de contado de la motocicleta era el precio que costaba si no hubiera sacado la deuda, y que por haberme dado a crédito la motocicleta me han cobrado el 7% de interés simple anual, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que me está diciendo. ¿Cuánto me hubiera costado la motocicleta si hubiera pagado al contado, ¿no? O sea, hace 7 años, ¿cuánto costaba esa motocicleta? Entonces, fíjense que lo que me está pidiendo es ese valor inicial de la motocicleta hace 7 años. Sabemos que el valor final que he pagado es de $27,000, que la tasa de interés que me han cobrado ha sido del 7% anual y que el número de periodos que han transcurrido ha sido 7 años. Aquí siempre tenemos que ver que la tasa de interés y el número de periodos estén en las mismas unidades temporales. En este caso estamos hablando de años, y por tanto el 7% anual es igual al número de periodos de 7 años. La unidad de medida es años, ¿no? Quiere decir que el cobro del interés que me han hecho ha sido anualmente, ¿no? Entonces, una vez que ya hago el planteamiento del problema,
procedo a la resolución, donde aplico la fórmula general, donde el capital inicial es igual al capital final, dividido entre el factor de actualización, que en este caso es 1, más la tasa de interés, más el número de periodos, y lo único que tengo que hacer es, una vez hecho el planteamiento, hacer la sustitución, ¿no? Entonces tendremos que C sub n es igual a 27,000, la tasa de interés 7% anual, que es equivalente a 7 centésimas, por el número de periodos n, que es 7, y al hacer el cálculo, pues veremos que la motocicleta tuvo un valor de contado de $18,120 con 81 centavos. Es decir, que ese fue el precio que originalmente tenía la motocicleta cuando me la entregaron hace 7 años, y que por efecto de haber sacado el crédito, pues se convirtió en $27,000, que es lo que tuve que pagar hoy. Fíjense que aquí no ha sido necesario hacer ningún tipo de cálculo adicional, puesto que tanto la tasa de interés como el número de periodos estaban en las mismas unidades de medidas temporales. Veamos un ejemplo, un segundo ejemplo donde no exista esta coincidencia. Aquí dice, Eduardo desea viajar a Cancún dentro de 19 meses. Para ello deberá pagar un total de 9,500 bolivianos. ¿Cuánto deberá depositar hoy en una cuenta que paga el 6% de interés simple anual para tener el dinero que necesita? Entonces Eduardo dice, yo voy a viajar a Cancún, pero ese viaje lo va a hacer de aquí a 19 meses, ¿no? Y sabe que para poder pagar ese viaje dentro de 19 meses va a tener que pagar 9,500 bolivianos. Bueno, él dice, ahora, ¿cuánto yo deberé depositar en una cuenta ahora para que durante esos 19 meses esté ese dinero en esa cuenta y pueda reunir los 9,500, sabiendo que me van a pagar un interés simple anual del 6%? ¿Bien? Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es el planteamiento del problema. De hecho, la incógnita es el capital inicial, C sub 0. Sabemos que va a tener que reunir 9,500, ese va a ser el capital final, pero fíjense que aquí, al momento de ver el número de periodos y la tasa de interés, ya de hecho estamos observando que están en dos unidades de medida temporales diferentes. El número de periodos está en meses, que son 19 meses, y la tasa de interés está en años. Entonces aquí sí o sí tendremos que hacer un ajuste en cuanto a la temporalidad de la tasa de interés para convertirla en meses, ¿no? Entonces, fíjense, el capital inicial es la incógnita, el capital final 9,500. Ahora, el interés nominal que está en años, que habíamos dicho que J es el interés nominal, es 6% anual, el número de periodos va a ser igual a 19 meses, y lo que tenemos que hacer es convertir esta tasa nominal J a una tasa efectiva I. Para eso, ¿qué vemos? Como está en años y que lo que tenemos que hacer es que la aplicación de la tasa efectiva sea en meses, entonces el número de periodos mensuales M que hay en un año es de 12, ¿no es cierto? Por tanto, lo que nosotros hacemos entonces es dividir la tasa nominal sobre M, que es el número de periodos en los que se aplica una tasa en un año, que vendría a ser el 6% entre 12, o lo que es lo mismo, 6 centésimas entre 12, y me va a dar la tasa de interés efectiva mensual que debo aplicar, que en este caso va a ser 5 milésimas, o lo que es lo mismo, 5 décimas por ciento mensual. Hecho este ajuste, ya tenemos la tasa efectiva en meses, el número de periodos en meses,
tenemos el capital final, ahora ya podemos calcular el capital inicial, ¿no? Entonces, nuevamente recurrimos a nuestra fórmula general y lo único que hacemos es sustituir, ¿no? En vez de capital final pondremos 9.500, en vez de la tasa de interés efectiva irá 5 milésimas y en vez del número de periodos pues irá 19 meses, ¿no? Y una vez hecho bien el planteamiento, simplemente sustituimos en la fórmula y al resolver la fórmula, pues vamos a obtener que para que Eduardo pueda reunir dentro de 19 meses los 9.500 bolivianos que necesita para pagar su viaje a Cancún, deberá depositar en esa cuenta que le paga el 6% de interés simple anual 8.675 bolivianos con 80 centavos, ¿no? Entonces, al depositar los 8.675 bolivianos con 80 centavos, ese dinero el día de hoy va a estar colocado en esa cuenta 19 meses y producto de los intereses que va a ir acumulando durante esos 19 meses, esos 8.675 bolivianos con 80 centavos se convertirán en 9.500 bolivianos. ¿Ya? Entonces, así hemos visto las dos formas que tenemos para calcular el interés o el capital inicial, o bien cuando existe coincidencia, y voy a volver un ratito atrás, entre la tasa efectiva y el número de periodos en lo que se refiere a las unidades de medida. Aquí la tasa efectiva sería igual a la tasa nominal, pues ambos están expresados en años, pero tenemos el otro caso donde la tasa nominal es diferente a la tasa efectiva y habrá que hacer el ajuste de la tasa nominal en función a las unidades de medida del número de periodos, que en este caso era meses, y por tanto esta tasa nominal que está en años deberíamos convertirla primero en una tasa efectiva mensual para luego recién hacer la sustitución de valores, ¿ya? El siguiente cálculo que vamos a hacer tiene que ver con el cálculo del número de periodos, el tiempo o número de periodos. Fíjense que siempre hay que tener los mismos cuidados, ¿no? Lo que les mencionaba, las unidades de medida temporales deben ser las mismas entre el número de periodos y la tasa de interés efectiva, ¿no? Entonces, el número de periodos es básicamente la cantidad de periodos que transcurren entre la colocación de un capital inicial y el cobro de un capital final, ¿no? Lo que hacemos es despejar de la fórmula inicial que teníamos, capital final igual a capital inicial por un factor que es 1 más la tasa de interés efectiva por el número de periodos. Lo que ahora hacemos de esa fórmula general es despejar n y vamos a encontrar la fórmula general para calcular el tiempo o número de periodos, que vendría a ser esta, donde n es igual a la división entre el capital final dividido entre el capital inicial menos 1 y todo eso dividido entre la tasa de interés, ¿no? Para poder ver los ejercicios de aplicación, veamos un ejemplo, ¿no? Donde nos dice un capital de bolivianos 5.500 es colocado al 10% de interés simple anual. Después de cierto tiempo se convirtió en bolivianos 11.550. ¿Cuánto tiempo transcurrió? ¿Ya? Es decir, el capital inicial, o sea, en cierta fecha alguien va y coloca 5.500 bolivianos en una cuenta, sabe que esa cuenta le paga el 10% de interés simple anual, y después de cierto tiempo de años que han transcurrido, ha retirado 11.550 bolivianos. Ahora se quiere saber cuánto tiempo ha transcurrido.
De hecho, como la tasa de interés nos está expresando que es en años, sabemos que por esa obligación que tiene que existir, que entre la tasa de interés y el número de periodos debe haber la misma unidad de medida temporal, entonces el tiempo que ha transcurrido nos va a salir en años, porque la tasa de interés está en años, ¿no? Lo que hacemos es primero hacer el planteamiento, donde n va a ser la incógnita, el capital final va a ser 11.550, el capital inicial va a ser de 5.500 y la tasa de interés es el 10% anual. Por tanto, n va a ser en años, ¿no es cierto? Porque la tasa de interés efectiva está en años. Con esta consideración, lo único que hacemos es, una vez hecho el planteamiento, en nuestra fórmula general o nuestra ecuación general, simplemente sustituir los valores que corresponden al capital final, al capital inicial y la tasa de interés efectiva, ¿no? Y nos va a salir que el tiempo que ha transcurrido para que esos 5.500 bolivianos colocados al 10% anual se conviertan en 11.550 es de 11 años. Aquí fíjense que estamos haciendo el cálculo y nos sale un número, 11, pero a partir de la interpretación que hacemos, que como la tasa de interés efectiva está en años, por tanto el número de periodos también debe estar en años, entonces estos 11 nosotros interpretamos que es en 11 años. Es muy importante en el número de periodos que nosotros no solo coloquemos el valor 11, porque eso podría ser 11 días, 11 meses, 11 semestres, etcétera, sino que además hagamos la interpretación al ver la tasa de interés efectiva, en qué unidades de medida está y por tanto decimos, esto está en años y por tanto la respuesta correcta es decir, han transcurrido 11 periodos anuales u 11 años, ¿no? Veamos un otro ejemplo. Aquí dice, ¿qué tiempo transcurre para que un capital se sextuplique si es colocado al 2% mensual simple? Vamos analizando lo que me está planteando. Me dice primero que la tasa de interés efectiva es del 2% mensual. Eso quiere decir que cada mes se está pagando el 2%, ¿no? Es tasa efectiva. El hecho de que me diga que es mensual la tasa efectiva, ya sé que el tiempo va a estar expresado en meses, ¿no es cierto? O sea, en el resultado va a estar en meses. Pero fíjense que aparentemente aquí no me da ninguna otra información más en cuanto a valores. Sin embargo, si nosotros analizamos, me dice, ¿qué tiempo transcurre para que un capital se sextuplique? Eso quiere decir que un capital que lo coloque se vuelva 6 veces su valor. Eso es sextuplicar, es 6 veces más. Sextu, ¿no es cierto? 6 veces más. Entonces, si yo analizo y digo, a ver, si coloco un boliviano, 6 veces más va a ser 6, ¿no es cierto? O sea, es multiplicar ese 1 por 6, me va a dar 6 bolivianos, ese es el sextuple. Si por ejemplo el capital es de 3 bolivianos y quiero calcular 6 veces más 3 bolivianos, voy a multiplicar 3 por 6, 18. Entonces el sextúplico de 3 va a ser 18. ¿Por qué? Porque está multiplicado por 6. Si el capital inicial es 5, para calcular 6 veces más voy a multiplicar por 6 y por tanto 5 por 6 me va a dar 30. Entonces el sextúplico de 5 va a ser 30, ¿no es cierto? Entonces al hacer ese razonamiento, como estamos hablando de un capital cualquiera, y si yo a ese capital cualquiera le digo que valga A, entonces el sextúplico de A va a ser A por 6 o 6 veces A, ¿no es cierto?
Entonces, a partir de eso, yo puedo calcular los valores. Nuevamente hago el planteamiento donde n va a ser el número de periodos, que ya sabemos que me va a dar en meses, porque la tasa efectiva mensual está en meses, que es del 2%, y aquí veo, ¿no ve? Si el capital inicial es A, entonces el capital final va a ser 6A, o 6 por A, que es 6 veces A. Con esto yo ya puedo reemplazar en mi fórmula general, ¿no? Pondré que capital final será 6A, el capital inicial A menos 1 sobre 2 centésimas, que vendría a ser la tasa efectiva, ¿no? Entonces tendría esta fórmula. Aquí yo puedo despejar, A con A se va, entonces me va a quedar 6, 6 menos 1 me va a dar 5, 5 entre 2 centésimas me va a dar 250, pero sabemos que esa n, esos 250, porque la tasa efectiva está en meses, pues se refiere a 250 meses. Por tanto, para que un capital cualquiera colocado al 2% mensual, sea 6 veces ese capital o se sextuplique, van a transcurrir 250 meses, que esa vendría a ser la respuesta. ¿Ya? Bueno, y finalmente vamos a ver la última variable de la tasa de interés simple, que es el cálculo de la tasa de interés efectiva, o I minúscula. Básicamente, la tasa de interés efectiva se refiere a aquella tasa o aquel valor que se aplica a un capital inicial para que durante un número de periodos n transcurridos se convierta en un capital final, ¿ya? Y lo mismo, despejando de la fórmula inicial que teníamos, capital final igual al capital inicial por este factor que es 1 más la tasa de interés y por el número de periodos n, lo que hacemos ahora es despejar de esa fórmula general la variable i, y vamos a tener esta fórmula general, ¿no? Veamos un ejemplo que dice: un capital de $2,580 después de 15 años se convirtió en $5,600. ¿Qué tasa de interés simple ganó? ¿No? Entonces, fíjense, el capital inicial fue de $2,580 y el capital final de $5,600, que ha estado colocado durante 15 años en una cuenta, ¿no? Ahora nos dice qué tasa de interés simple ganó. De hecho, la tasa de interés efectiva nos va a dar un valor que va a estar expresado en años. O sea, va a ser una tasa anual, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el número de periodos está en años. Lo que hacemos es sustituir en el planteamiento de nuestras variables, donde la tasa efectiva es la incógnita. Sabemos que el capital final es 5,600, el capital inicial 2,580 y el número de periodos 15 años. De hecho, al saber que está el número de periodos expresado en años, ya me dice que la tasa de interés efectiva que voy a calcular también va a estar expresada en años, ¿no? Entonces, ahí lo que hago ahora es sustituir en mi fórmula general los valores de capital final, capital inicial y número de periodos, ¿no? Y a partir de eso voy a poder calcular el valor de la tasa efectiva. De hecho, el valor que me va a dar va a ser de 78 milésimas, pero sabemos que al hablar de una tasa, esta debe estar expresada en porcentajes. Por tanto, estas 78 milésimas multiplicamos por 100 para que nos dé unidades por ciento, y eso me va a dar 7 unidades con 8 décimas por ciento, pero además que esas 7 unidades con 8 décimas por ciento están referidas a años.
¿Por qué? Porque el número de periodos está en años. Por tanto, la respuesta va a ser que ese capital inicial ha ganado intereses por pagados anualmente a un 7,8% y aplicada en años, ¿no? Entonces, esa es una forma de calcular cuando sabemos que el número de periodos que está en años nos va a dar la tasa de interés en años. Un segundo ejemplo, bueno, hay un pequeño error ahí, no importa, vendría a ser el ejemplo 2, dice, un capital depositado en una cuenta de ahorro se cuadruplicó después de 27 meses. ¿Qué tasa de interés simple pagaba la cuenta? Hagamos un análisis. Me dice que un capital ha sido depositado en una cuenta de ahorro y después de 27 meses se ha convertido en el cuádruple, ¿no? O sea, 4 veces más. Y por tanto, ¿qué tasa de interés simple ha ganado? De hecho, el primer dato que tenemos es que el número de periodos es de 27 meses. Por tanto, la tasa de interés va a estar expresada en meses, ¿no es cierto? Y dos, haciendo el análisis, vemos que el capital inicial se ha convertido en 4 veces, es un poco similar a lo que vimos antes. O sea, si el capital era un boliviano, 4 veces ese boliviano, o sea, el cuádruple va a ser 4 bolivianos, es decir, multiplicar 1 por 4. Si el capital inicial era, por decir, 10 bolivianos, el cuádruple, o sea, 4 veces 10 va a ser 40, que resulta multiplicar 10 por 4 me va a dar 40. Por tanto, si al capital inicial es A, el capital final va a ser 4 veces A, o sea, 4 por A, ¿no? A partir de ese análisis, nosotros podemos ya calcular los valores que necesitamos. Primer dato, N va a ser igual a 27 meses. Segundo, la tasa efectiva, que es la incógnita, va a estar expresada en meses, o sea, va a ser una tasa mensual. Si el capital inicial es X, por tanto, el capital final va a ser 4 veces X, ¿no? O sea, 4 por X. Y a partir de eso, nosotros ya podemos hacer el planteamiento, la resolución, donde sustituyendo en nuestra fórmula, vamos a tener que el capital final es a 4X, el capital inicial a X, eso menos 1 y todo dividido entre n de periodos, que es 27 meses. Aquí podemos despejar X dividido entre X me va a dar a 1, entonces 1 multiplicado por 4 me va a dar 4, 4 menos 1, 3 dividido entre 27 me va a dar a 1111 10 milésimas. Ahora, este valor tenemos que convertirlo en porcentajes, ¿no es cierto? Entonces, 1111 10 milésimas multiplicado por 11 me va a dar a 11 unidades con 11 centésimas por ciento, pero sabemos que este valor de la tasa está en meses, por tanto, la cuenta que ha pagado va a pagar una tasa de interés simple de 11 unidades con 11 centésimas por ciento mensual.